Muy buenas noches, quien les habla es el doctor José Romero Fenmayor, médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente y perteneciente a la 15ª Corte de la Especialización en Salud Ocupacional, mención Medicina del Trabajo. Este video tiene como objetivo explicar cómo se llevará a cabo el proceso de conformación de delegados de empresa. La participación de los trabajadores en la mejoría de sus condiciones de trabajo, especialmente en lo relacionado con la seguridad y salud laboral, está respaldada tanto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo establece el artículo número 6, así como también los acuerdos internacionales, como el convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio y la legislación regional promueven la elección de delegados de seguridad y salud del trabajo, quienes tienen la responsabilidad de intervenir en la prevención de riesgos laborales. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOPSIMAT, establece que en todo centro de trabajo los empleados deben elegir los delegados de prevención para representar sus intereses ante los comités de seguridad y salud laboral. Además, el Instituto Nacional de Prevención y Salud y Seguridad Laboral, INSACEL, proporciona orientación sobre el proceso de elección y conformación de estos delegados, garantizando que se sigan los procedimientos adecuados para su registro y validación. El objetivo de estas acciones es asegurar ambientes laborales que favorezcan tanto el desarrollo físico como mental de los trabajadores en el cumplimiento de las leyes nacionales. Los delegados o delegadas de prevención son los representantes de los trabajadores. La Ley Orgánica de Prevención y Condición y Medio Ambiente del Trabajo, LOPSIMAT, en su artículo 41, hace referencia en que todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, los trabajadores y trabajadoras elegirán delegados o delegadas de prevención, que serán sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, mediante los mecanismos democráticos establecidos en la presente ley, su reglamento y las convenciones colectivas de trabajo. Hasta 10 trabajadores serán representados por un delegado o delegada de prevención. De 11 a 50 trabajadores serán representados por 2 delegados o delegadas de prevención. De 51 trabajadores hasta 250 trabajadores serán representados por 3 delegados o delegadas de prevención. De 251 trabajadores en adelante se añade un delegado de prevención adicional por cada 500 trabajadores o fracción. Según el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo, en su artículo 49 nos expresa que los delegados y delegadas de prevención son representantes de los trabajadores y trabajadoras en la promoción y defensa de seguridad y salud del trabajo, y podrán ser elegidos delegados y delegadas de prevención las personas con 14 años o más. El ejercicio de sus atribuciones y facultades está dirigido a la defensa del interés colectivo, especialmente de los derechos humanos laborales relacionados con la seguridad y la salud del trabajo. Los delegados de prevención deben colaborar con los representantes de los empleadores y empleadoras en el Comité de Salud y Seguridad Laboral para abordar y mejorar las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo. Estos también tienen la responsabilidad de recibir las denuncias de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo y las instalaciones de recreación, de tiempo libre y de descanso. Estas denuncias deben ser tramitadas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral para buscar las soluciones adecuadas y oportunas. Los delegados también deben de trabajar junto con los empleadores y sus representantes para mejorar las medidas preventivas de promoción y de seguridad del trabajo, garantizando un ambiente seguro y saludable. Es fundamental que los delegados fomenten la cooperación activa de los trabajadores en la implementación y cumplimiento de las normativas relacionadas con las condiciones y el ambiente de trabajo. Los delegados de prevención deben de coordinar con las organizaciones sindicales para llevar a cabo acciones relacionadas con la defensa, promoción, control y vigilancia de la seguridad y salud del trabajo. Y también tienen otras tareas adicionales que pueden ser asignadas según lo establecido en la ley y los reglamentos correspondientes, lo que les permite adaptarse a unas nuevas necesidades o situaciones que puedan surgir. Ahora les estaré hablando un poco acerca del procedimiento para elegir los delegados y delegadas de prevención.
Los trabajadores y trabajadoras organizados deberán manifestar su voluntad para elegir los delegados y delegadas de prevención ante el inspector o inspectora del trabajo, utilizando el formulario que vemos aquí a la izquierda, que es el de notificación al inspector o inspectora de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras de elegir los delegados y las delegadas de prevención. Consignado este formulario, los trabajadores y trabajadoras organizados dispondrán de un lapso no mayor a 30 días hábiles después de ser notificado al inspector o la inspectora del trabajo para efectuar la elección según lo establecido en el artículo 60 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo. El formato que vemos acá a la derecha, que es el de convocatoria de los trabajadores y trabajadoras para promover la elección de los delegados y delegadas de prevención, es que se usa posteriormente y se debe convocar a una asamblea general de trabajadores con el objeto de promover el proceso de elección, realizar el nombramiento de la comisión electoral, así como iniciar la postulación de los candidatos a delegados y delegadas de prevención. Los trabajadores que se postulen a miembros de la comisión electoral deberán suscribir el día de la asamblea el formulario de nombramiento de la comisión electoral, que deberá ser avalado por los trabajadores presentes mediante nombre, apellido, cédula, cargo actual, firma y huella dactilar. Continuando con el procedimiento para elegir a los delegados y delegadas de prevención, tenemos el nombramiento de la comisión electoral y la postulación para elegir a los delegados y delegadas de prevención. La comisión electoral es el organismo designado para organizar y dirigir el proceso para la elección de los delegados y delegadas de prevención. Este tendrá una vigencia de 2 años y 3 meses a partir de su nombramiento, garantizando la organización de los nuevos procesos electorales que puedan presentarse en este lapso. Los integrantes de la comisión electoral no podrán postularse a delegados ni se beneficiarán de la protección y las garantías previstas en el artículo 44 de la LOCIMA. También cabe destacar que la comisión electoral no podrá estar integrada por los trabajadores y trabajadoras de dirección, empleados y empleadas de confianza, incluyendo aquellos cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales, y los integrantes del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Con respecto a la postulación para elegir a los delegados y delegadas de prevención, para dar un cumplimiento a lo señalado en el artículo 41 de la LOCIMAP, podrán postularse como delegado y delegada de prevención todos los trabajadores y trabajadoras de la entidad o centro de trabajo, salvo aquellos contemplados en el artículo 57 de este reglamento. Los trabajadores y trabajadoras interesados en postularse como delegados o delegadas de prevención podrán hacerlo durante la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras o finalizada la misma dentro de los 3 días hábiles siguientes. En la convocatoria de elecciones de delegados y delegadas de prevención, culminado el lapso de 3 días hábiles para las postulaciones, la Comisión Electoral fijará la fecha de votación y convocará a los trabajadores y trabajadoras a participar en el proceso para elegir a los delegados y delegadas de prevención. Dicha convocatoria deberá estar firmada por los miembros de la Comisión Electoral. En la boleta de votación, los miembros de la Comisión Electoral deberán transcribir en la boleta de votación los nombres y apellidos como aparecen en el documento de identidad de los candidatos o candidatas a ser electos como delegados o delegadas de prevención, atendiendo al principio de personalización del sufragio establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los miembros de la comisión electoral deberán depurar el listado de los trabajadores y trabajadoras del centro del trabajo suministrado por los patronos o patronas, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 57 de la LOCIMAC. Dicho dato deberá ser transcrito en el formulario de cuaderno de votación. El cuaderno de votación deberá de contener como mínimo la siguiente información de los trabajadores y trabajadoras: el nombre, apellido, cédula de identidad, cargo que ocupa, la opción de voto con las siglas de sí o no, firma, huella dactilar del pulgar de la mano derecha. La apertura de la mesa de votación. La comisión electoral deberá de llenar el formulario de acta de apertura de mesa con los datos solicitados a fin de iniciar el proceso de elección de los delegados y delegadas de prevención. La fecha del acta de la apertura de la mesa de votación no podrá ser igual o anterior al nombramiento de la comisión electoral. Finalizado el acto de votación, la comisión electoral deberá realizar el escrutinio y totalización de los votos con la presencia de los trabajadores y trabajadoras, los candidatos y las candidatas
dejándose constancia del proceso en su acta suscrita. Realizado el nombramiento por la Comisión Electoral de los delegados y delegadas de prevención electos ante los trabajadores y trabajadoras presentes en el acto, seguidamente se deberá organizar todo el material generado del proceso electoral en el original y copia para su debida entrega a los delegados o delegadas de prevención dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y para culminar tenemos la solicitud de registro de delegados y delegadas en prevención y el registro de delegados y delegadas en prevención ante el INSACE. La Comisión Electoral deberá llenar el formulario de solicitud de registro de delegados y delegadas de prevención con la información fiel exacta suministrada por el patrono o patrona de la identidad de trabajo o centro de trabajo, donde se realizó la elección del delegado o delegada de prevención, garantizando el registro ante el Instituto Nacional de Prevención y Salud y Seguridad Laboral, INSACEL, del delegado o delegada de prevención electo de acuerdo a los datos solicitados. Recibido todo el material electoral por los delegados y delegadas de prevención, estos deberán crear un usuario como trabajador o trabajadora y registrarse como delegado o delegada de prevención ingresando a la página web del INSACEL en un lapso no mayor a 5 días hábiles. El expediente con los documentos originales del proceso de elección quedará bajo resguardo y custodia del delegado y delegada de prevención, y las copias bajo la responsabilidad de la Comisión Electoral por un periodo de 2 años y 3 meses. Culminado este periodo, se procederá a la destrucción del material electoral correspondiente, dando inicio a un nuevo proceso de elección. Espero que les haya servido esta información para nuestro conocimiento general y poderla aplicar dentro del campo laboral y en el ámbito de salud. Muchas gracias, feliz noche.